Saludo fraterno, queridos tutores. Mi nombre es Diego Alejandro, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y Distancia en el programa de licenciatura en filosofía. En este periodo estoy en el curso de didáctica y al final de esta fase del curso nos han pedido que elaboremos el siguiente video donde manifestamos y contamos nuestra experiencia de aprendizaje durante el recorrido que hemos tenido por el curso de didáctica. Entonces tengo dos momentos. Dentro de esos dos momentos tenemos unas divisiones, y lo primero es dar respuesta a la pregunta orientadora de la guía, que es la siguiente: ¿cómo se articula en la formación docente el desarrollo de competencias curriculares, didácticas, evaluativas y metodológicas dentro de la observación participante como práctica pedagógica? Esa es la pregunta que se nos propone en la guía para realizar el siguiente video. Y luego, un segundo momento dentro del video, vamos a hablar de nuestra experiencia en cada una de las fases. Entonces, para dar respuesta a esta pregunta, quiero abordar la Ley General de Educación, la Ley 115 de 1994, en su artículo 109, que establece como propósito la formación de educadores. Entonces, es formar educador de la más alta calidad científica, ética, y desarrollar dentro de esa formación la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del saber del educador. Y esto se basa en fortalecer la investigación en el campo pedagógico y el saber específico, que fue como la experiencia que nosotros vivimos durante la práctica. Entonces, esas competencias que nos brinda la universidad, evaluativas, metodológicas, entonces nosotros las colocamos en práctica con cada uno de los estudiantes, con cada uno de sus contextos, el contexto cultural, el contexto geográfico, allí donde aplicamos nosotros las metodologías y la didáctica, ¿no? Dependiendo de las realidades de cada uno de los estudiantes que vive cada estudiante. Y por lo tanto es importante formar un educador con esa alta calidad científica y ética en cuanto a la didáctica, en cuanto a la evaluación, lo dice ya aquí la respuesta, ¿sí? Y que tenga un alto conocimiento de la didáctica, porque es en la didáctica donde marca uno la experiencia de conocimiento del estudiante. Esto dando respuesta a la pregunta. Entonces, se forma el educador y también tenemos ya aquí demanda de los programas de licenciatura, de las prácticas pedagógicas y en los diferentes escenarios como lo vimos nosotros en este curso de didáctica. Ya esa es como la respuesta a la pregunta orientadora. Ahora vamos a manifestar nuestra experiencia en lo largo del recorrido del curso. En un primer momento tenemos que fue la fase primera, la observación y el diario de campo. Esto fue muy clave para el momento de la práctica. Observar el tema de la práctica, el escenario de la práctica, la investigación, el contacto con los estudiantes, la comunicación con los estudiantes. Esto fue clave en el momento de la observación de la clase. Y dentro de esa observación nos encontramos también con la investigación social, de lo que les decía hace un momento, lo importante que es conocer la realidad cultural y la realidad geográfica, los diferentes contextos que vive cada estudiante, porque es desde allí cuando uno conoce esa investigación social, entonces es más fácil colocar en práctica la pedagogía, la didáctica y las formas incluso de evaluar un estudiante. Entonces ese fue el primer momento del recorrido del curso. En un segundo momento de la fase 2 se concentró en un análisis de la clase. Primero observamos y luego analizamos. Entonces, lo que el profesor le estaba brindando a los estudiantes. Entonces, nosotros nos centramos en analizar la clase, qué clase de pedagogía utiliza el profesor, qué forma o qué pedagogía utiliza para evaluar a los estudiantes. Ese fue el análisis muy detallado
muy minucioso. Entonces se hizo la debida análisis y observación de esa segunda fase, y donde también se presentó un documento donde manifestamos nosotros ese análisis de la clase. En un tercer momento, entonces abordamos como la definición de la didáctica, de lo que implica hacer con la didáctica, el recorrido, su contextualización, y observamos diferentes alcances de transformaciones y relaciones del que contiene la didáctica. Y trabajamos con un autor muy de cerca, lo leímos, lo revisamos, lo reflexionamos, lo meditamos, que fue Medina y Salvador. Ese documento establece que la didáctica y la comprensión es un proceso explicativo de enseñanza y aprendizaje. Es lo que ellos definen de la didáctica, de que es un proceso de comprensión y explicación dentro del rol de la enseñanza. Entonces allí en ese tercer momento quisimos dar como una definición de lo que es la didáctica. Y en el cuarto momento ya nos centramos en lo que fue la transposición didáctica. Entonces aquí constituye los aportes más significativos para el proceso de enseñanza en la actualidad. Y nos dieron, dentro de la plataforma de la universidad, nos dieron allí el campo, el momento para hacer ya una simulación práctica. Entonces allí pusimos problemas, solucionamos los problemas y evaluamos. Todo eso lo hicimos en la cuarta fase, que fue la simulación. Y allí conocimos un poco sobre lo que es la transposición didáctica, que es muy importante, que es lo que hace el docente. Entonces, la transposición didáctica, según lo que se plantean algunos autores, permite desneutralizar el saber académico. Hay que modificarlo, hay que transformarlo cualitativamente para hacerlo más comprensible para el alumno. Esto es clave dentro de la transposición didáctica. Y finalmente, este quinto momento de la fase 5 del curso de didáctica, pues se nos pide hacer el respectivo video donde hicimos el recorrido durante el curso de didáctica y dar respuesta a la pregunta de observación. Así que muchas gracias, espero que les guste. Un saludo, mi cariño y aprecio.